Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio y en este punto miramos hacia La Laguna. Saludamos a nuestro invitado, el exconcejal de Unidas Se Puede en el Consistorio Lagunero, Rubén Ascanio. Buenos días. Muy buenos días. Digo bien el nombre, Rubens, lo dije mal. ¿Cómo se encuentra, Rubens? Bien, bien. La verdad que ahí con este veranillo de San Martín que parece que se alarga un poquito más de lo normal, pero bueno, con el otoño a la vuelta de la esquina, que esperemos que nos traiga algunas novedades interesantes con respecto a la gestión política municipal. ¿Y qué novedad espera usted que traiga el otoño? Creí que me iba a decir alguna lluvia, pero novedad en la gestión política. Momento, sobre todo a nivel de participación a través de los distintos consejos, porque al cierre del año suele haber bastante actividad y siempre esos espacios de participación, aunque es verdad que en este mandato, por desgracia, estamos encontrándonos que la oposición no suele ser invitada o no suele, pues bueno, tenerse en cuenta a la hora de la celebración de los mismos, pero siempre cuando se nos invita, desde luego son oportunidades para contactar y recibir información interesante de acciones para mejorar el municipio, porque al final es una de las labores fundamentales de la oposición, pues hacer ese seguimiento de las actividades municipales y también de las necesidades de las asociaciones y colectivos. Rubén, antes de continuar pura y exclusivamente con La Laguna, quiero mirar a Valencia. Tenemos la costumbre o la mala costumbre de pensar que lo que le sucede a otros, a nosotros no nos va a pasar. No sé por qué pensamos eso, pero lo pensamos. Con toda esta tragedia, ¿qué ha sacado en claro de lo que está pasando si lo extrapolamos a nuestro municipio, a los barrancos, a cómo se encuentran las limpiezas de los cauces de agua, todo esto? Pues precisamente en estas últimas semanas hemos estado bastante atentos y atentas a todas esas acciones con una situación extraordinariamente grave y un drama terrible que en ese sentido pues La Laguna a través de las entidades, incluso el propio ayuntamiento hizo pues acciones, digamos, en solidaridad con los afectados y afectadas por esta tragedia, y además hay que decir que también ayuda de alguna manera pues a desempolvar algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con las emergencias que van a estar presentes en este pleno municipal que vamos a tener el próximo jueves. Precisamente una de las mociones que llevamos básicamente aborda la realidad del voluntariado de emergencias que existe dentro del plan municipal de emergencia, un documento que en el caso de La Laguna no está actualizado, que viene desde el año 2011 y que incluso todavía cuando uno va a la página web del Ayuntamiento de La Laguna, pues aparece como alcalde Fernando Clavijo, aparece como responsable de seguridad ciudadana el que era responsable en aquella época. Hay muchos técnicos que son, digamos, eran los enlaces que están ya jubilados, que ni siquiera ya están en el ayuntamiento, y evidentemente pues son cuestiones que hay que actualizar, que hay que renovar y que mantener en el tiempo para atender a momentos que afortunadamente no suelen ser habituales, que son extraordinarios, pero que cuando llegan pues tienen un cambio, digamos, del vivir de las personas tremendo, unas consecuencias muy duras, como vivimos en la riada del 31 de marzo, como se vivió en el Delta también, en momentos que como digo, no son frecuentes, o como también tuvimos que afrontar en algo absolutamente inesperado como la crisis sanitaria de 2020. Al final son cuestiones donde las administraciones públicas tienen que tener recursos para reaccionar. Ahí es lo evidente y lo necesario de disponer de fondos públicos para poder dotar adecuadamente de todos esos recursos para atender las emergencias, y además planes que tienen que estar actualizados, que tienen que estar renovados, donde entre otras cuestiones se contemplen pues esas zonas inundables, esos puntos rojos en caso de fuertes lluvias o de situaciones, digamos, extraordinarias a nivel ambiental, que es algo que, como todo el mundo sabe, a través de los efectos del cambio climático se va a ir haciendo cada vez más frecuente, como estamos viendo en este veranillo
Niño de San Martín extraordinario que estamos viviendo, pues evidentemente también hay consecuencias mucho más desagradables que están ahí a la vuelta de la esquina y que hay que afrontar. Rubén, la orografía de la laguna es la que es, tiene una parte llana como puede ser el centro, pero después sus barrios y demás, de una punta a otra, ya miremos a Taco, el Cardonal, la punta Bajamar, pendiente, barrancos y demás. Todo esto está fiscalizado, digamos, desde la oposición, están metiendo ahí presión para que no sé, se cuiden esos cauces o si está todo como debe estar. Sí, de hecho también llevamos a este pleno una pregunta precisamente sobre qué seguimiento se ha hecho a esos informes que se elaboraron en los años 2020-2021, más vinculados a la situación sanitaria, digamos, ya que había disponibilidad de personal y la posibilidad de redactar informes que de otra manera en el día a día hubiesen sido muy difíciles de desarrollar, donde se hizo un censo y además se colaboró también con Cáritas y el Cabildo en un censo de personas pues en infraviviendas o en situación de sin hogar, que en muchos casos residen en cauces de barrancos, por ejemplo el barranco del Gramal, o la identificación que se hizo de familias tras unas lluvias bastante intensas que en la zona de la costa generaron un socavón que acabó con un coche dentro de esa fosa que se formó hace pocos años relativamente. Y a raíz de esa situación pues se tuvo que hacer una obra porque bueno, en aquella época de la burbuja inmobiliaria se permitía pues cuestiones que a día de hoy esperemos que estén mucho más controladas, como por ejemplo que en un cauce de barranco se haya cubierto con una tubería pues de mucho menor dimensión de la inicialmente prevista, porque las empresas al final, bueno, tiraban cuando las grandes promotoras que dominaban buena parte de la acción política y económica del archipiélago en aquellos años 90, pues y a los principios de los 2000, pues se les permitía de alguna manera no cumplir o no hacer el seguimiento en cuanto a todas las acciones que tenían que realizar. Si tú cubres un barranquillo, tienes que hacerlo con una tubería, con unas medidas determinadas, con una capacidad para esas grandes avenidas de agua que hay periódicamente y que se viven especialmente en zonas como la costa, donde es uno de los puntos rojos en cuanto a situaciones de emergencia por gran cantidad, cuando llueve mucha cantidad de agua por metro cuadrado en muy poquito tiempo. Y justamente ahí, un día de lluvia, pues se produjo esa incidencia y se detectó a raíz de esa realidad, se hizo como un estudio de todo el entorno y justo había como 20 viviendas en el pleno cauce de barranco, el barranco de Macario, que tuvieron que ser objeto de todo un trabajo tanto de los equipos de bienestar social como de seguridad ciudadana para identificar a las personas que digamos, estaban ahí desde épocas muy anteriores, desde hacía varias décadas, que de alguna manera, pues, autoridades políticas del pasado habían mirado para otro lado, pues, intentando, digamos, no molestar pues a una realidad que era la de la autoconstrucción en espacios, en suelos públicos, porque al final los cauces de barrancos son espacios públicos, y bueno, eso tenía unas consecuencias en ese momento que era pues tener que aplicar toda una serie de medidas para intentar asegurar que en caso de que viniera una lluvia fuerte, pues no hubiera daños ni evidentemente ni materiales, ni sobre todo personales a las familias que residían en ese lugar. Y aún así esos procesos y esos proyectos de estudio, digamos, no han culminado y precisamente lo que queremos saber es cuál es el resultado de esos informes que se empezaron a elaborar en torno al año 2022 y además también pues qué tipo de acciones se van a desarrollar para que en el plan municipal se recojan esas realidades igual que las realidades de situaciones sanitarias extraordinarias como la que hemos vivido o lo que estamos viviendo ahora. Incendios ya en una temporada que teóricamente no es la de incendios, en pleno mes de noviembre, como hemos vivido recientemente en La Palma, que no son para nada habituales, pero que tenemos que estar preparados para atender. Así es. Y otra de las iniciativas que ustedes han puesto
en marcha tiene que ver con las autocaravanas. Estamos hablando de viviendas, muchas personas se están decantando por una autocaravana, no queda otra tal y como está la situación. Y no sé si este es el caso de la gran cantidad de autocaravanas que se encuentran en el entorno del Parque de la Vega, en La Laguna. No sé qué nos puede decir de esto. Yo creo que tiene, hablando con los vecinos y vecinas que nos trasladaron esa preocupación, porque es verdad que de repente hay zonas en el entorno de La Vega, también cerca del estadio La Manzanilla, donde están apareciendo cada vez mayor número de caravanas, igual que otros puntos de la costa, en Valle de Guerra, en la Punta Bajamar, que digamos son más habituales por las características de, bueno, zona de costa, y es uno de los puntos de atractivo para este tipo de práctica de ocio, pero que parece que ahora mismo hay algo mucho más allá de la práctica de ocio, no solamente por situaciones de personas que no encuentran una alternativa más adecuada y que a lo mejor pues por 50.000, por 60.000 euros logran tener una caravana o un espacio donde poder mantener algo asimilable a un hogar, ¿no? Un hogar rodante, con unas condiciones muy específicas, pero que bueno, que para muchas personas en el sur, sobre todo de la isla, y parece que también en la zona metropolitana, se está convirtiendo en una alternativa habitacional, por no hablar de gente que está utilizando directamente el coche, un coche convencional, para dormir, ¿no? Esa realidad que tiene que ver con la crisis de vivienda que estamos viviendo y sufriendo en primera línea absolutamente toda la población, porque ahora mismo yo creo que es generalizado esa problemática, desde los estudiantes a personas mayores, a familias que quieren tener una vida independiente, pues ahora mismo también creo que tiene también mucha relación con el incremento de los precios de las pernoctaciones hoteleras, incluso de los alquileres vacacionales que han subido de forma exponencial, igual que el coste de la vida, y eso hace que mucha gente, pues a lo mejor también considere que es más fácil, más asequible, pues directamente disponer de un vehículo pues que está preparado, camperizado, o de una autocaravana con la que hacer pues esos recorridos entre las islas, donde poder estar, digamos, días o algunas semanas para poder disfrutar de una experiencia de ocio. Bueno, esa realidad también, evidentemente, también está generando pues problemas, porque al final se trata de aparcamientos que no están habilitados, a veces ni siquiera como aparcamientos, sino son espacios libres cerca de zonas de diario, donde en teoría pues no se puede permanecer durante más allá del tiempo normal de un aparcamiento, pero que al final pues se convierten en lugares donde permanecer durante mucho tiempo, en donde no tienen espacios para depositar los residuos procedentes de las aguas negras o las aguas grises, donde no tienen conexión al alumbrado, y donde al final hay toda una serie de problemáticas que, desde el ruido a los problemas a veces de tener que llevar motor para mantener algunas de las actividades de la caravana en horario nocturno, pues ese tipo de cosas evidentemente generan una interacción, y también ha provocado que hayamos presentado una petición de que algo que ya se llevó a pleno, que se fijaron una serie de enmiendas precisamente para regular de mejor forma ese tipo de práctica que está creciendo en la laguna, pues de alguna manera se desarrolle, porque a día de hoy sigue siendo una práctica que cada vez es más evidente y más visible en los espacios públicos del municipio, y que tenemos que abordar de alguna manera, porque realmente genera un choque y además a veces problemas, porque igual que hay gente en todos los ámbitos que tiene un comportamiento cívico adecuado, pues también hay gente pues que el tema de la basura o los residuos pues no los tratan de la misma manera, y al final quedan pues esos entornos bastante perjudicados, con lo cual evidentemente hay que intervenir, igual que se hizo en San Juanito en el año 2020 para impedir el tránsito de vehículos, porque se había convertido en una especie de todo el camino en una especie de zona donde permanecer, pernoctar, y además se generaban muchos problemas de suciedad, incluso de afección al entorno natural. Pues ahora mismo tenemos que intervenir el resto del municipio a través de ordenanza
y de los protocolos que haya que establecer. Hablando de ordenanzas y demás, hace unas semanas nos enterábamos que el Ayuntamiento de La Laguna procedía a cobrar de nuevo el impuesto de rodaje a los coches de muchos años, coches ya de mayores de 20 años estaban exentos de este tributo. ¿Qué opina usted? Porque a mí algunas personas me han dicho, bueno, nos quieren obligar a comprar un coche eléctrico y no se dan cuenta que quien tiene un coche viejo es porque no se puede tener otro. Sí, realmente esa práctica de que todos los vehículos de más de 25 años no pagaran el rodaje, lo que llama la gente habitualmente el rodaje, pues tiene que ver con esa situación de la época de la crisis, donde había pues unas dificultades enormes, ya no solamente para atender necesidades básicas, sino para, evidentemente, renovar un vehículo era la última posibilidad, porque la financiación que podían dar las antiguas cajas de ahorros o los bancos pues había prácticamente desaparecido, y muchas familias pues no tenían capacidad para poder comprar un vehículo nuevo, con lo cual de alguna manera se atendía a esa situación. Ahora es cierto que las autoridades, a través de los distintos planes municipales que hay que desarrollar, lo que establecen son formas, y está pasando a nivel de toda la Unión Europea y de otros territorios, formas para intentar desanimar el uso del vehículo privado frente al uso del transporte público. En las grandes capitales, donde pues cuando uno tiene suerte puede visitar en determinadas épocas del año, pues vemos que el transporte público es lo que domina absolutamente, sobre todo en los grandes centros urbanos. O sea, los vehículos prácticamente muy poquitos entran en el entorno, digamos, más visitado, más transitado por la población. Se potencian los usos peatonales, las zonas solamente para los peatones, para las personas, y el transporte público es el elemento central de toda la movilidad. Eso no ha pasado en Canarias. Por desgracia hemos tenido y tenemos una dependencia absoluta del vehículo privado. Tenemos uno de los índices de vehículos más altos a nivel de la Unión Europea, muy superior al de Alemania, al de Holanda. 777 vehículos por cada 1.000 habitantes era la media de uno de los estudios que hicimos en movilidad sostenible el mandato pasado, que está prácticamente duplica, incluso a veces triplica, cifra de vehículos de grandes potencias europeas, donde hay unos niveles de vida muy superiores. Y aquí en Canarias la realidad es que, además de tener una de las economías donde hay mayor tasa de pobreza, una de las rentas familiares más bajas, se está obligando a las familias a tener que abordar la compra de un vehículo de 20.000, de 25.000 o de 30.000 euros para poder tener... Que es inasumible. ¿Disculpa? Inasumible, digo. Sí, totalmente. Al final es un coste enorme de mantenimiento. Ya no hablemos pues de todo lo que tiene que ver con la mecánica o con los seguros o con cualquier otra necesidad. Si tienes que pagar un parking del edificio o cualquier cuestión de estas características. Al final, eso es como llevar la cadena y la bola, ¿no? Como los antiguos presidiarios, pues de alguna manera las familias canarias están presas de esa realidad, no tienen otra alternativa porque el transporte público no es suficientemente adecuado para sus necesidades, y porque otro tipo de alternativas en cuestión de movilidad pues no se han desarrollado demasiado, por no hablar de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, que es verdad que a partir de 2020 empezó a extenderse, pero que todavía no es algo que esté absolutamente extendido. Lo que tenemos ahora no responde a esa realidad, sino responde más bien a una cuestión que tiene que ver con las cuentas municipales. Para poder tener 2 millones de euros más de ingresos que se van a plasmar en el presupuesto de 2025, hay que tomar esa medida, igual que también se va a aplicar el incremento del 150% del IBI a esas viviendas vacías de grandes tenedores, que es una propuesta que está en el plan, en la ley de vivienda de mayo de 2023, que evidentemente se podía haber aplicado hace mucho más tiempo, pero que también sospechamos que tiene el mismo fin. Básicamente, más que facilitar el acceso a la vivienda o más que pues promover que la gente, en vez de utilizar el coche, tenga otras alternativas, lo que se está haciendo es empezar la casa por el tejado y primero poner en las cuentas el dinero que vamos a recibir a través de esa medida,
y pues dejar para segundo lugar o para tercero las medidas que tú tienes que aplicar para que la gente tenga esa alternativa. Lo que tenían que haber hecho, y eso lo comentamos en la comisión donde se tomó esa decisión, oye, pues aplica el plan de movilidad. La Laguna lo tiene aprobado desde marzo de 2023. Desde este mandato, desde junio de 2023, se ha puesto en pausa absolutamente todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible en la Laguna. La Laguna ha devuelto 780.000 euros para el sistema de alquiler público de bicicletas, no ha afrontado el abono de las facturas que estaban en el área y que había técnicos dispuestos a ejecutarla para el pago de los proyectos de carriles bici, no ha elaborado tampoco el nuevo contrato de TICSA, donde se reforzaría, además de forma exponencial, el número de guaguas y las frecuencias en casi todo el municipio, las guaguas urbanas estamos hablando, y tampoco el Cabildo está haciendo su labor. No hay el plan de movilidad insular, sigue sin culminar ni aprobarse definitivamente, y todo lo que conlleva el plan, que es reforzar el transporte público para que sea, digamos, la mejor alternativa, para que tú, en vez de estar pagando el mantenimiento de un coche y asumiendo esos gastos, pues tengas otra calidad de vida vinculada pues a esa movilidad que ahora mismo es gratuita y que creo que debería seguir diciéndolo en la isla de Tenerife por sus características y en el resto del archipiélago, y evidentemente también pues intentar impulsar pues medidas donde al final no sea necesario invertir pues los casi 5.000 millones de euros que solamente en obra serían necesarios en Tenerife para poder atender las colas, para poder hacer esas acciones para evitar las colas que, según la vieja escuela, es haciendo más carreteras, que sabemos que esas nuevas carreteras, esos nuevos carriles, lo que hacen es traer más coches y más colas a futuro, pero bueno, es la práctica que estaba asumida como natural y que sigue todos los planeamientos a nivel de Tenerife, con lo cual, evidentemente, yo creo que es mejor poner la casa con los cimientos primero antes que poner el tejado, y en esos cimientos lo primero que hay que hacer es asumir los compromisos reales con la movilidad, y en eso la Laguna lo primero que ha puesto es pues la cestita, pasando digamos por las distintas personas para cobrarle. Me parece que bueno, no dice mucho en favor de la voluntad del nuevo equipo de gobierno de la Laguna de Partido Socialista y Coalición Canaria en cuanto a las políticas de movilidad y digamos, el programa que quiere desarrollar para el municipio de La Laguna. La verdad que en movilidad hay muchísimo que hacer y muchísimo que arreglar, porque es verdad que cuando uno viaja, como decía usted, Rubén, pues sí, se encuentra con un transporte público que es fácil, asumible, incluso aunque tengan que pagarlo, ¿no? Pero le puede llevar. Pero ayer mismo presencié yo algo en el tranvía a las 2:20 de la tarde, se subieron en la Trinidad 6 británicos, si no lo eran, por lo menos estaban hablando en inglés, y a las 3 paradas se bajaron porque no soportaban la masificación que tenía el tranvía con esto de la huelga, que estaba al 100%. Era imposible ni siquiera estornudar dentro del tranvía. Y se bajaron, bueno, entre sus quejas y sofocos y sus espavientos, porque era inconcebible, como lo es para cualquiera. O sea que allí hay mucho que hacer también. No es atractivo totalmente. Además, hacer resolver un conflicto que existe en el tranvía, donde hay una huelga abierta desde el mes de febrero. Está esa huelga, y es sorprendente que bueno, evidentemente estamos en un tiempo un poco nuevo, donde a lo mejor cosas que antes hubiesen sido, digamos, noticia recurrente en los principales medios, en los grandes medios de comunicación, pues ahora mismo pasan absolutamente desapercibidos, porque básicamente los grandes medios de comunicación necesitan de la publicidad institucional como agua de mayo. Es la única vía de mantener, para poder mantener, y realmente es lo único que me permite explicar que el Cabildo se permita el lujo, los actuales responsables, de no cerrar ese conflicto, de no negociar y trabajar para resolver pues bueno, los planteamientos que se están haciendo por parte del comité de huelga que está en marcha, y eso está teniendo unas consecuencias pues bastante graves en cuanto al nivel de saturación de los vehículos, personas que no pueden llegar a sus trabajos, y que al final lo que se está obligando prácticamente es pues a tener que optar por el coche, y eso es la línea contraria de la que tendríamos que estar trabajando en este momento. Espero que de alguna manera el Cabildo
porque las quejas son, o sea, yo también soy usuario del tranvía y realmente hay momentos que es absolutamente inviable, donde incluso el peso de la gente que va en el tranvía pues hace que hasta fallen los sistemas de frenado y se tenga que quedar bloqueado el tranvía en algunos tramos, y evidentemente pues requiere que los políticos hagan una de sus funciones fundamentales, que es resolver conflictos, y cuando uno tiene que resolver conflictos se tiene que sentar. Pues así es. Rubén Sascanio, concejal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, encantado. Un abrazo. Saludos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.